Hola a todas y todos, mi nombre es Fabrizio Lorusso, bienvenidos, bienvenidas a esta videocolumna semanal en el canal del amigo Jesús Escobar. Y hoy vamos a hablar del tema fiscalías, medios de comunicación, desapariciones y el caso del niño Mateo en León, Guanajuato. Mateo Santiago Ramírez Martínez tenía 12 años, fue desaparecido y posteriormente asesinado en la ciudad de León, en Guanajuato. Fue visto por última vez el martes 4 de febrero, en el camino de su escuela a casa, en la colonia Chapalita. Las grabaciones de unas videocámaras en la calle permitieron detectar el lugar en que se perdió su rastro, un consultorio médico que queda a unas 6 cuadras de su casa. 3 días después, el viernes 7 de febrero, su cuerpo con evidentes señales de violencia física fue hallado semienterrado en un terreno del vecino municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco. Desde antes de que su desaparición fuera denunciada en la agencia del Ministerio Público, la familia, vecinos y personas solidarias estuvieron organizando brigadas de búsqueda de tipo ciudadano en las calles y peticiones de apoyo a través de las redes sociales. Las alertas de búsqueda en las redes antes que las oficiales fueron a su vez retomadas secuencialmente por varios medios de comunicación locales y a la postre nacionales, como rara vez sucede cuando una persona, inclusive si es menor de edad o en situación de particular vulnerabilidad, es privada de la libertad y buscada por sus seres queridos. Hay que recordar, al 15 de enero de 2025, como última fecha disponible, se tenía registro de 4.593 personas desaparecidas en Guanajuato, casi 4.600 personas, a partir de datos de la Fiscalía General del Estado y del Registro Nacional. De estas, al menos 233 tienen menos de 18 años, o sea, son niños, niñas y adolescentes, jóvenes. Después de Celaya, con 599 personas desaparecidas, León es la segunda localidad con más casos, siendo estos 526, entre mayores y menores de edad. Finalmente, el registro total en los últimos 13 años, o sea, del 2012 al 2024, incluyendo 2 semanas de enero del 25, de todos los reportes de personas que fueron reportadas justo como desaparecidas en algún momento, es de 35.170 personas, aproximadamente 2.700 al año en promedio. En los últimos años ha habido más denuncias, más casos que en 2012, 13 o 14, eso es cierto. Este número quiere decir que de 35.000 hay 4.600 a la fecha actual todavía desaparecidas y todas las demás fueron localizadas ya sea en vida o sin vida. Entonces, ¿cuántos niños son denunciados como desaparecidos en Guanajuato cada año? Aproximadamente 1 millar, más o menos 1.000 casos de denuncias por desaparición de niños, niñas y adolescentes, y solo en situaciones muy peculiares, como muy infrecuentes también, es que se desarrolla una movilización social, institucional, incluso de gran impacto, como la que vimos para Mateo. Esta fue eficaz en el sentido de las búsquedas, organización ciudadana para su localización también, aunque lamentablemente fue sin vida. Sin embargo, la gran atención mediática y pública puede ser una navaja de doble hilo. Por un lado, amplifica la visibilidad y la empatía, acelera las operaciones de búsqueda y obliga a las autoridades a investigar, a dar resultados, pero por el otro lado, las empuja a decisiones efectistas, le diríamos, apresuradas. Puede crear morbo, confusión en la población y prestarse incluso a la generación de fake news y a la instrumentalización política de los casos. Y fue lo que en efecto sucedió en el pasado. Por ejemplo, con la desaparición, para quien se acuerde, el 15 de mayo del 24, el niño indígena Ñu Savi, Javier Modesto Moreno, de 3 años,
del que se perdió su rastro en la orilla de un campo en una comunidad rural de León, en donde trabajaban sus papás como jornaleros, recolectores de tomatillo. Javier fue encontrado e identificado 12 días después. Fue probablemente, dicen al menos la fiscalía, atropellado por un vehículo, luego ocultado por los responsables, movido como más lejos, eh, aunque quedaron dudas sobre toda la dinámica del crimen. Antes del hallazgo de Javier Modesto, muchos sectores sociales se movilizaron para apoyar a la familia y buscarlo, pero de parte de la mayoría de los medios comerciales y de las autoridades, como la fiscalía, hubo un manejo carente y hasta engañoso de la comunicación, prácticas de revictimización de los familiares, así como la violación a protocolos que prevén la notificación digna a la familia antes de la difusión pública de un hallazgo. Algo parecido en donde la Fiscalía emite comunicados estelares con el fin de dar por resuelto o mostrar avances en un caso particularmente mediático, antes incluso de notificarlo a las víctimas indirectas, es decir, sus familiares cercanos, pues algo parecido había sucedido en otro caso que se volvió nacional, internacional, que fue la desaparición y posterior hallazgo sin vida de 6 mujeres en Celaya en marzo de 2024, que lamentablemente fueron encontradas calcinadas, pero la narrativa que se creó en torno a ese caso también fue bastante terrible, impactante y bueno, una narrativa que luego se volvió narcocéntrica, que solo daba cierto tipo de explicaciones basadas en la dinámica criminal, que verdaderas o no, en ese momento eran más bien especulativas y entonces generaron una situación de miedo social, de zozobra, ¿no? Entonces, en repetidas ocasiones, esta comunicación institucional, por ejemplo, vía X, Facebook, de la Fiscalía de Guanajuato, pero que cabe destacarlo, de la mayoría de sus homólogas fiscalías en las demás entidades, abona a cierta opacidad, confusión, generación de sentimientos, a partir de su propio lenguaje, a veces críptico, y de la búsqueda de altos impactos, consensos y apariencias de efectividad. Su relación selectiva también con algunos medios tradicionales ha permitido filtraciones, primicias o accesos a sitios particulares, lo cual ha ido creando narrativas inmediatistas, como que de sensación en torno a la violencia. Esto a su vez causa cierto pánico y hasta miedo en la población, reforzado por la búsqueda a toda costa del clic, de las visualizaciones por parte de periódicos, youtuberos, comunicadores, digamos, dentro de una mercantilización cada vez más fatal de los medios y de los clics como tal. Entonces se forma un entramado de narrativas, historias y agendas paralelas, alejadas de las víctimas, que pueden desviar o vaciar investigaciones o hasta viciar los hallazgos, los avances e incluso las comunidades locales quedan dañadas, ¿no? Y es que esta trama es dominada por quienes detentan un poder discursivo desde el Estado y las empresas privadas de medios, principalmente las más grandes, ¿no? Y en menor medida este poder discursivo en parte lo tienen, aunque muy fragmentado, la sociedad, las redes, el activismo, las familias de las víctimas que participan en la difusión, pero en un contexto de urgencia y de mayor indefensión. Entonces, en el caso de Mateo, la alerta Amber había salido con unos datos imprecisos que fueron corregidos. Eso pudiera haber entorpecido algunas operaciones iniciales de búsqueda, pues la familia tuvo efectivamente que dedicar tiempo en rectificar la información incorrecta a través de un video. Cuando el cuerpo del pequeño fue encontrado en la tarde del 7 de febrero, la fiscalía inmediatamente, 4:30 de la tarde, lanzó un post en X, seguido pocos minutos después de las condolencias y mensajes de solidaridad de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, y de la gobernadora estatal, Livia García. Pero sus pésames, sus mensajes, sus declaraciones de que no habrá impunidad, hubieran podido esperar. Salieron antes de que fuera avisada y notificada según protocolos la familia,
que en la tarde del día 7 seguía todavía en búsquedas como brigada. Su petición pública y en redes había sido que la gente siguiera apoyando y buscando más bien, pues no había una confirmación tajante 100% de que el niño había sido encontrado e identificado. Además de que claramente se tiene teóricamente el derecho de solicitar incluso ulteriores peritajes antes de aceptar la identificación. Por el otro lado, si bien la Fiscalía, Policía Municipal trabajaron para dar con el paradero del niño y consignar a una persona como posible responsable, yo digo también por ser menor de edad, porque activaron protocolos especiales, pero también porque el caso se volvió muy mediático y hubo cierta presión social. En la propia red de X, ambas, o sea, Policía y Fiscalía, estuvieron de alguna manera peloteándose, atribuyéndose ahí cada cual el éxito de la operación de identificación, detención del principal indiciado. Parece ser que el dispositivo sensacionalista, inmediatista, que en su momento, por ejemplo, aquí en Guanajuato, pero lo repito, se da en muchas entidades, que se conoció como la Samarripa Production, que a veces terminó siendo bastante autorreferencial, con videos, posts, boletines de impacto, narrativas triunfales, motivacionales o hasta de superación, pues sigue funcionando. Parece que ha entrado en el ADN institucional del Estado, no solo de una institución como tal. Y también, hay que decirlo, son mecanismos antiguos como las teorías y las prácticas de la propaganda, ¿no? Y como mencioné, no es exclusiva de Guanajuato, que incluso, miren, respecto de otras fiscalías, por ejemplo, como Jalisco, es casi sobria. Aún así, ambas tienen mecanismos en común. Pero sigue siendo esto una preocupante señal de los tiempos, que le resta credibilidad y seriedad incluso a todo el sistema de justicia. Ciertos casos y pocos más suscitan atenciones, comunicaciones públicas que pueden poner en jaque en ocasiones los resultados conseguidos, el debido proceso, las diligencias, sobre todo si se manejan con un timing apurado, desatinado, que es dañino por parte de instituciones y representantes populares, ¿no? Al avisar antes a los medios, al declarar la identificación precoz de un cuerpo, como había pasado también con Javier Modesto, lanzando como falsas, por un lado a veces falsas alarmas y a veces falsos motivos de triunfo, pero sin confirmarlos, sin notificar dignamente y restituirlo a la familia antes de la comunicación pública, que sí es necesaria, porque también la gente, no solo los que participan, sino también en general la opinión pública debe de estar correctamente informada. Pues el riesgo es que se dé por concluido el caso si no son confirmadas, que se desmovilice a la opinión pública y el apoyo social, o que incluso, como ha sucedido, se divida entre quienes ya invitan a retirarse, incluso invitando a la familia y que ya lo dejen porque ya fue identificado, y quienes en cambio siguen solidarizándose hasta el final y participando. Esta y otras experiencias en donde se lograron resultados rápidamente, se avanzó en la persecución penal, deberían de manejarse con muchos más cuidados, sin perseguir tiempos y narrativas inmediatistas, sin perseguir a las redes sociales, además de ser considerados mm, estos por instituciones que podrían sancionarlas o corregirlas, como la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos y la Visitaduría de la Fiscalía, para evitar fallas en el futuro. Igualmente, para mayor claridad sobre estos fenómenos o situaciones, deberían desarrollarse indicadores y registros confiables. Por ejemplo, acerca de los modos y de las instituciones que intervienen o no intervienen cuando se localiza a las personas. Sobre los tiempos promedios de que se activan las alertas o los protocolos reforzados, como el alerta AMBER y ALBA, ¿no? El protocolo ALBA y también sus desenlaces o resultados, o sea, cuáles fueron sus efectos, en qué tiempo, ¿no? Esto, digo, lo digo porque esa falta de un registro estatal de personas desaparecidas y no localizadas que lo mandata la ley, que no ha sido implementado en la entidad desde el 2020, aunque se hubiera podido incluso hacer antes con base en la Ley General de Desaparecidos. Entonces, a falta de estos registros que deberían de tener esa información, nosotros no sabemos, por ejemplo, lo mencionaba al inicio, si hay 35,000 personas que han desaparecido
Más de 13.000 en 13 años fueron menores. Son 1.000 al año, menores de edad. La ciudadanía debe de poder contar con esa información, conocer, poder incluso investigar para considerar el contexto, para mejorar y medir lo que no se mide, difícil de mejorar. Por ejemplo, de 1.000 personas, 900 menores de edad regresaron, fueron localizadas. Bueno, ¿cuántas con vida y sin vida? Primero. ¿Cuántas fueron localizadas? ¿Por qué regresaron solas? ¿Por qué la familia lo ubicó? ¿Por qué la comisión de búsqueda lo ubicó? ¿Por qué la nacional lo ubicó? ¿Por qué fue la policía? ¿Por qué la fiscalía lo ubicó? Sí es interesante saber qué instituciones de las encargadas o qué personas, sociedad civil, incluso un colectivo, han ubicado a las personas que estuvieron desaparecidas y que por suerte han sido devueltas a sus familias, ¿no? Por ejemplo. Eh, Asimismo, a nivel estatal, federal también, hace falta retomar esfuerzos de colaboración entre instituciones como la Fiscalía, comisiones de búsqueda, comisión de víctimas también, colectivos, buscadoras independientes, organizaciones de acompañantes que son académicas, sociales, universidades, son solidarias o especialistas también, por lo menos en dos materias, que también en Guanajuato está un poco en entredicho, también hay un cambio digamos, en la cumbre de la fiscalía, ¿no? Con el cambio entre Carlos Zamarripa y Gerardo Vázquez Alatriste, pero aparte de eso, profundizar los esfuerzos en serio para diferentes temas como las mesas de identificación forense con las familias, el manejo de violaciones graves a derechos humanos en medios de comunicación y también el trabajo sobre lineamientos de notificación y restitución digna de los cuerpos que vayan más allá, ¿no? Como derechos, buenas prácticas, más allá de los que ya existen a nivel nacional, que son protocolos bastante estandarizados que todas las fiscalías deben de seguir: el protocolo homologado de investigación para casos de desaparición, el homologado de búsqueda, el protocolo homologado de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, protocolo para tratamiento e identificación forense. Pues todos esos en muchos casos, hay que decirlo, tienen diferentes temporalidades, ¿no? Desde el 2015 incluso a 2019 y 2020 más o menos, todos esto, y 21 el último de niños, niñas y adolescentes. Pero cambia rápido las condiciones y ya son superados por la realidad, y nada prohíbe que instituciones estatales, locales, tracen lineamientos internos para la aplicación de esos protocolos, pero con una mayor garantía de derechos, ¿no? Es decir, con prácticas de notificación y restitución incluso mejores que las que están elaboradas a nivel nacional, y que los implementen gracias a la colaboración con los colectivos y la sociedad civil que también trabaja en este tema. Bueno, estas eran mis consideraciones, ideas, propuestas también a partir del triste caso eh, digamos, de Mateo, pero que tienen que ver realmente con los más de 1.000 casos de personas menores de edad que desaparecen en Guanajuato, y con las 233 personas, niños, niñas y adolescentes que nos falta por encontrar en todo el estado, sin hablar de las que miles y miles a nivel nacional. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.